Me presento. Soy Brenda Salas, soy abogada, soy PhD en Derecho Privado de la Universidad París II, Panteón Assas, máster en Derecho Privado de la misma universidad y especialista en propiedad intelectual de la Universidad Externado de Colombia. Hoy tengo el gusto de venir a compartir con ustedes una serie de reflexiones respecto de la protección jurídica de la moda por la propiedad industrial en el metaverso. Y la primera reflexión que quiero hacerles es que actualmente vivimos una realidad dual. Una es la realidad física y otra es la realidad digital. Y esta línea que separa las dos realidades tiende a diluirse actualmente. Y el metaverso constituye el escenario perfecto para ese fin. No cabe duda que el metaverso llegó como una tormenta, evocando una serie de cuestionamientos e interrogantes a la luz de diversas disciplinas, entre ellas la de la propiedad intelectual. Pero todo arranca con la transformación digital, es decir, las tecnologías que fusionan lo físico, lo biológico y lo digital. Pues bien, estas tecnologías que se caracterizan por la conectividad y la automatización impactaron a todas las industrias creativas, entre ellas a la industria de la moda. Pues si ustedes observan, todas las industrias creativas actualmente se encuentran digitalizadas. Esa era su evolución natural y la moda no escapa a dicha evolución. Pues bien, los diseñadores de moda están luchando por mantenerse vigentes, relevantes en el entorno digital. Y para ello utilizan tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada y el blockchain, entre muchas. Pero quizá una que está teniendo gran utilización es el blockchain, porque pensemos, por ejemplo, en diseñadores o casas de alta costura como Dior, Prada, están utilizando soluciones tecnológicas que permiten rastrear el producto y garantizar su autenticidad. En ese sentido, han hecho uso de soluciones basadas en blockchain. Pero los diseñadores de moda están abriendo sus mentes porque están admitiendo el blockchain y las tecnologías que se derivan de él, como por ejemplo, admitir como medio de pago a los criptoactivos. Pero también están utilizando otra tecnología. ¿Cuál? Los tokens no fungibles o unidades únicas, no intercambiables, de almacenamiento de datos en una billetera digital que funciona gracias al blockchain para generar prueba de propiedad o de autenticidad. Y una particularidad de los tokens no fungibles es que estos corren en el metaverso. Entonces podría decirse que el metaverso va a revolucionar a la industria de la moda. Porque, como lo diría Mark Zuckerberg, cuando tengas un avatar, naturalmente vas a querer vestirlo. La pregunta entonces es cómo ingresar al metaverso. Y en ese sentido podemos observar que las plataformas de videojuegos constituyen un primer paso en donde los diseñadores de moda están incursionando. A título de ejemplo podemos ver la unión entre Balenciaga y Fortnite, o la unión entre Roblox y Gucci, o la fusión o la unión que se realizó el pasado Fashion Show que se realizó en Decentraland en el mes de marzo de este año. Pues bien, los diseñadores de moda también requieren, para incursionar en el metaverso, algo muy importante, y es precisamente ser pioneros para posicionarse en esta industria. Y para ser pioneros requieren dos cualidades. ¿Cuáles? Creatividad e innovación. En ese sentido, puede afirmarse que el metaverso va a revolucionar a la moda en el sentido que va a permitir potencializar o incentivar un concepto que ya se conocía. ¿Cuál? El de la moda digital.
Y en ese sentido puede observarse que el metaverso constituye para los diseñadores de moda una oportunidad, pero también un desafío. Una oportunidad porque precisamente los diseñadores de moda son libres de crear, tienen derroche de creatividad, no tienen límites en el proceso creativo. Es más, se ha dicho que lo que uno crea en el metaverso, ¿sí?, tienen libertad de creación en el proceso, y es más, las prendas o los accesorios que normalmente utilizas en este entorno virtual, pues normalmente no las utilizarías en el entorno físico o real. Pero también representa un desafío. ¿Por qué? Porque precisamente evoca una serie de cuestionamientos respecto de la protección jurídica de las prendas o accesorios de moda que circulan en el metaverso a la luz de la propiedad intelectual y particularmente de la propiedad industrial. La propiedad industrial forma parte de la especie, que es la propiedad intelectual, es decir, la disciplina normativa que protege a las creaciones provenientes del talento, esfuerzo, destreza humana dignos de reconocimiento jurídico. Y para todos es claro que la propiedad intelectual se compone de dos áreas. Uno, los derechos de autor, y otra, la propiedad industrial. Pues bien, analizar los efectos de la moda en el metaverso y su definición de protección jurídica comporta analizar el derecho de propiedad intelectual y en este caso, para el cual me voy a referir, de propiedad industrial que se está invocando. Y la propiedad industrial a su turno se clasifica en nuevas creaciones y signos distintivos de carácter mercantil. Y como todos lo saben, la industria de la moda puede recurrir a estos instrumentos para proteger sus creaciones. Y vamos a ver cómo la industria de la moda puede recurrir a estos instrumentos, ya sea para dirigirse al campo de los signos distintivos y a las nuevas creaciones, y vamos a analizar particularmente cómo sucede en el metaverso ese régimen de protección jurídica. Empecemos por el primero, los signos distintivos. Y en la familia de los signos distintivos tenemos a las indicaciones geográficas, tenemos a los nombres comerciales y a las enseñas. Pero quizá el signo distintivo que mayor utilización tiene en esta área es las marcas. Y las marcas constituyen un activo intangible muy importante. ¿Por qué? Porque permite identificar al empresario en relación con los productos y servicios que quiere identificar. Y para este propósito existe lo que se conoce como la Clasificación Internacional de NISA, que es una clasificación que organiza los productos y servicios que permiten ser identificados a través de un signo distintivo denominado marca. Pues bien, la moda surgió en un entorno físico, real. Y en ese sentido, los diseñadores de moda para proteger sus marcas recurren a las clase 14 relativa a metales preciosos y joyería, clase 18 relativa a cueros y marroquinería y clase 25 relativa a ropa, calzado y sombreros. Y en ese sentido, la pregunta que surge entonces es si la protección que se concede para las marcas en el entorno físico real se extiende en el metaverso. Para dar respuesta a este interrogante, nosotros tenemos que recurrir a un principio que rige en el derecho marcario. Y es precisamente el principio de especialidad que protege la libertad de comercio e industria. Entonces, aquel diseñador de moda que quiera recurrir al metaverso tendrá que registrar su marca para otras clases. ¿Cuáles? 9. ¿Cuál otra? 35 y 41, referidas a software, ferias y publicidad que se realizan en el entorno digital. Y aparentemente la cuestión se encuentra solucionada. Y noten que utilizo la expresión aparentemente por una razón.
Y es que precisamente las oficinas de marcas y patentes, respectivamente en los diferentes lugares o diferentes jurisdicciones, han mostrado ya decisiones que parecen orientarnos respecto de la definición de la clase en que se tiene que presentar la solicitud de marca cuando esté relacionada con tokens no fungibles o bienes relacionados con el metaverso. Y en ese sentido, esta decisión que se presentó ante la USPTO o la Oficina de Marcas y Patentes estadounidense confirma lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ustedes conocen a la marca Polo, que se caracteriza por presentar este jinete, ¿sí? Y precisamente Polo presentó la solicitud de registro marcario para clases 9, 35 y 41. Pues bien, la USPTO decide no conceder la marca para servicios de la clase 35 y 41. ¿Por qué? Porque en su criterio, este jinete que está en este avatar no permite identificar al empresario porque simplemente se percibe como un elemento de decoración. Y ya sabemos que los elementos de decoración no son susceptibles de ser protegidos por el derecho marcario, porque precisamente así lo ha señalado la Corte, porque no permite identificar el origen empresarial. Ahora, si lo miramos desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual ya presentó una serie de lineamientos respecto de cuándo se quiere presentar una solicitud de registro marcario que esté vinculada o relacionada con el metaverso. Y en ese sentido, en esas guías señaló que cuando se trate de una solicitud vinculada con token no fungible, la clase adecuada es la clase 9. Pero hizo una precisión, y es que cuando ustedes quieran registrar una marca relacionada con token no fungible, hay que ser precisos en el sentido de indicar, se trata de ropa virtual, calzado virtual, chaqueta virtual, para que ésta sea objeto de protección a la luz del derecho marcario. Ahora, si lo miramos desde la perspectiva del derecho latinoamericano y en particularmente el caso colombiano, en Colombia ya se están presentando solicitudes de registro marcario ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad competente que vela por estos temas, y se han presentado solicitudes de registro para clase 9, 35 y 41. Y en ese sentido surgen diversos cuestionamientos porque aquí no se nos haga raro que en Colombia los diseñadores de moda también presenten solicitudes de marca para estas clases y pueden recurrir dentro de la teoría de las clases de marcas a signos tradicionales y signos no tradicionales, como marcas figurativas o también marcas de animación. Y los requisitos para ser protegidas será que sean distintivos y que cumplan el requisito de susceptibilidad de representación gráfica para ser protegidas. Ahora, como las marcas son un activo intangible muy importante que ha presentado conflictos en relación con la protección jurídica desde la solicitud de registro, también ha sido el bien que ha sido objeto de diferentes infracciones a este bien protegido por la propiedad intelectual. Y este caso confirma lo expuesto. Es el caso entre la famosa casa Hermès por la famosa cartera Birkin Bag o el modelo Birkin y estos diseños que ustedes ven acá que los lanzó el artista, la casa Rothschild o Maison Rothschild, que trata un artista que él, basándose en esta cartera de la casa Hermès, de la famosa cartera icónica, decide presentar este modelo de cartera, como ustedes pueden ver, y las bautiza Meta Birkin y las comercializa. Para lo cual, la casa francesa demanda ante la jurisdicción estadounidense por infracción marcaria al artista Rothschild porque precisamente está utilizando su marca sin haberle solicitado autorización previa y expresa. A lo cual el artista Rothschild señalaba, no, yo no estoy infringiendo,
¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un acto de libre expresión que está cofijado bajo un concepto que se llama fair use. Y adicionalmente solicita que se desestime el caso ante la Corte estadounidense. Pues bien, la Corte estadounidense en un fallo de mayo de 2022 señala: yo no voy a desestimar el caso porque precisamente la Casa Francesa aporta suficiente evidencia de que este señor está infringiendo su derecho marcario. Ahora, no es el único caso de infracciones marcarias que se estén presentando. Precisamente este caso involucra a una plataforma de reventa que se denomina StockX, y la particularidad de esta plataforma es que revende tokens no fungibles que incorporan marcas de terceros, en este caso de Nike, y Nike, por supuesto, lo demanda por infracción marcaria. Para lo cual los señores StockX dicen: no, este token no fungible que se llama The Vault, le dice, no vulnera mis derechos, no vulnera los derechos de titularidad de Nike en relación con su marca, porque dice, operó la doctrina del agotamiento del derecho, así como también estoy protegido bajo un concepto que se denomina el fair use nominativo. Y resulta que Nike decide ampliar los cargos por infracción marcaria. ¿Por qué? Porque dice: mire, señor StockX, yo, adquiriendo su token no fungible, adquiriendo el zapato real, pude observar que los zapatos que estaban vinculados a ese token no fungibles, al menos de 5 pares de zapatos que yo estudié en el mercado, encontré que 4 eran productos infractores, se trataban de falsificaciones. Entonces, señor, usted acá no está promoviendo ninguna práctica legítima, sino por el contrario, hay una infracción que merece ser sancionada, y por eso decide ampliar el cargo a falsificación marcaria y a falsa publicidad. Así pues, este caso todavía se encuentra en estudio y vamos a ver cuál va a ser la solución que nos aporte la Corte estadounidense, porque también se está decidiendo ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Pero como el metaverso también ha sido un escenario para que se despierte la creatividad y la innovación, tenemos que ver la relación de su protección jurídica con las nuevas creaciones. Y las nuevas creaciones se compone básicamente de 2 derechos de propiedad industrial. ¿Cuál? Los diseños industriales y el derecho de patentes. Y en ese sentido, veamos cuál es la relación de la protección jurídica por las patentes a esas innovaciones que se presentan en el metaverso. Y la patente es un privilegio que concede el Estado como consecuencia del acto de invención que resuelve un problema de carácter técnico y que se caracteriza por presentar los requisitos de novedad, nivel inventiva y aplicación industrial. Pues bien, en el campo de la industria de la moda, las soluciones tecnológicas basadas en el metaverso también están objeto de protección jurídica por la patente. Y pensemos, por ejemplo, las patentes que se han concedido para tecnologías relacionadas con realidad virtual y realidad aumentada. Pero no es el único caso, porque precisamente les traigo una situación, un caso en donde precisamente trata y está ligado directamente con la industria de la moda. Y es el caso de los CryptoKicks. Y los CryptoKicks no son nada más y nada menos que se trata de un método que permite rastrear un producto de Nike y vincularlo con un archivo digital. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar su autenticidad. Pues bien, estos CryptoKicks fueron objeto de patentabilidad en los Estados Unidos. Y la pregunta entonces que surge es: ¿cómo fue tratada esta solicitud de patente? Pues bien, fue tratado bajo la óptica de bajo los métodos que en Estados Unidos son objeto de patente a través de las patentes de software como tal y de las invenciones implementadas por computador. A lo cual se suma que la Unión Europea no es ajena
a este tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque precisamente ante la Oficina Europea de Patentes también se presentaron unas solicitudes relacionadas con la posibilidad de patentar tecnología relacionada con el blockchain, con el blockchain y con lo que está sucediendo en el metaverso. ¿Por qué? Porque les traigo este caso, que son los métodos implementados por computador para diseñar un avatar con al menos una prenda de vestir. Y esto seguramente los lleva a pensar a ustedes en el diseño asistido por computador y la pregunta de si esto será patentable. Quiero decirles que en Estados Unidos esto ya fue objeto de patente y muy seguramente lo será en la Unión Europea, porque como todos sabemos, la Unión Europea admite el concepto de invenciones implementadas por computador, en donde el recurso al efecto técnico ha sido el criterio para admitir esa patentabilidad. Ahora, si lo miramos desde el entorno colombiano, Colombia precisamente admite también a las invenciones implementadas por computador y el año pasado la Superintendencia de Industria y Comercio sacó unas guías relativas a la protección de las invenciones implementadas por computador, en donde también señaló que el tratamiento del diseño asistido por computador va a ser analizado bajo la óptica de una invención implementada por computador, a lo cual se suma que la comunidad andina también emitió un manual para examinadores de patentes y en él también se admite el reconocimiento y la posibilidad de proteger a las invenciones implementadas por computador, en donde se evaluará el recurso al efecto técnico para determinar su concesión junto con los otros requisitos de patentabilidad. Pero volvamos a nuestro cuestionamiento y hablamos entonces del diseño digital. Cómo el diseño digital está siendo objeto de circulación en el metaverso, viene a nuestras mentes si este puede ser protegido por el derecho de los diseños. Y en el campo de los diseños industriales sabemos que el objeto de protección es la apariencia novedosa que resulta de la combinación de líneas, colores, texturas. Y en ese sentido sabemos que la industria de la moda puede recurrir al diseño industrial o a las patentes de diseño en los Estados Unidos y al dibujo modelo comunitario en sistema registral o no registral en la Unión Europea. Pues bien, aparentemente el cuestionamiento es, ¿los diseños digitales pueden ser protegidos por esta figura? Y la respuesta es, depende. Depende de la jurisdicción en la que nos encontremos. ¿Por qué? Porque si hablamos de la jurisdicción estadounidense, quiero contarles que actualmente hay una discusión muy interesante respecto de la protección jurídica de hologramas, proyecciones y también de interfaces gráficas de usuario a través de la figura de las patentes de diseño. ¿Y esto por qué? Porque las patentes de diseño se reconocen a el diseño original, novedoso, ornamental de un artículo de manufactura. Y en ese sentido la pregunta es si la noción de artículo de manufactura comprende a los diseños digitales. Es decir, ¿adoptamos una versión amplia o adoptamos una versión restrictiva de lo que es el artículo de manufactura? La USPTO va a emitir unas guías en relación con este tema, porque precisamente nos va a clarificar y esclarecer si la interpretación debe ser amplia o restrictiva. De otro lado, en la Unión Europea tenemos la figura del dibujo modelo comunitario registrado y no registrado, además de las protecciones nacionales que tiene cada Estado miembro de la Unión. Y en ese sentido, en el año 2020, la Comisión Europea sacó un reporte respecto de la utilización y la importancia de la figura del diseño comunitario para proteger a este tipo de creaciones. Pero se hizo una pregunta y se dijo, ¿será que las proyecciones, los hologramas y las interfaces gráficas de usuario se encuentran protegidas por la figura de los diseños? Y al respecto hay un debate muy interesante, porque precisamente la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, la EUIPO, va a emitir unas guías en octubre para definir cómo es que se define la protección jurídica de estos elementos. Ahora, en Colombia nosotros tenemos que el diseño industrial protege a
a la apariencia novedosa de algo que resulta de la combinación de líneas, colores, figuras y se manifiesta en un producto. Y en ese sentido la pregunta es, ¿puede proteger al diseño digital? Y para dar respuesta tenemos que ir a una figura cercana. ¿Cuál? Las interfaces gráficas de usuario. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que permite evidenciar si estas creaciones han sido objeto de protección jurídica, la respuesta es afirmativa. Pero estas interfaces gráficas de usuario se caracterizan por ser estáticas, no dinámicas. Y entonces seguramente ustedes se preguntarán, ¿cuál es la relación con el metaverso? Pues bien, la relación es estrecha. ¿Por qué? Porque se ha dicho que el metaverso no es más que un universo simulado que funciona a través de la interacción de los humanos con interfaces gráficas de usuario. De ahí que es muy posible que en Colombia se presente la discusión de cómo la superintendencia va a admitir o no la protección de proyecciones, hologramas y también de interfaces gráficas de usuario relacionadas con el metaverso. Ahora, hasta aquí podemos ver algo muy importante y es que precisamente el metaverso nos muestra que estamos frente a una nueva economía y frente a una nueva cultura y podemos ver todas las dificultades que suscita respecto de su protección jurídica a la luz de la propiedad intelectual. Pero la industria de la moda no tiene solamente esos desafíos, no, tiene otros. Pensemos, por ejemplo, en las impresiones 3D. Las impresiones 3D con la personalización del closet va a recurrir bastante a los diseños de carácter digital. Pero no es el único desafío, hay otro de mayor dimensión. ¿Cuál? La moda sostenible. Y se ha dicho que el diseño digital constituye una solución, pero me atrevo a decirles que no es la única. ¿Por qué? Porque la tecnología también nos está mostrando herramientas. Pensemos, por ejemplo, en los biomateriales, en los biotextiles. Es más, pensemos en cultivar la ropa, usarla y cuando ya ha culminado su periodo de vida útil, la llevamos nuevamente a la tierra para que la enriquezca y la nutra. E incluso la podemos imprimir en 3D, personalizarla a nuestro gusto y a nuestra medida. Pues bien, Coco Chanel señalaba, la moda se encuentra en la calle, en los cielos. No solamente se trata del vestido. Y actualmente entonces podemos encontrar a la moda en el metaverso. Y como lo señala el CEO de Microsoft, el metaverso va a transformar la forma como nosotros observamos el mundo, pero también cómo nosotros participamos en él. Así pues, analizar la moda en el metaverso comporta un cambio inevitable que la propiedad intelectual debe enfrentar. Muchas gracias.